poco sobre los anticonceptivos. Hola, buenas tardes ya a todos. Hoy día, como ya saben, le vamos a hablar de anticoncepción, que corresponde a la utilización de métodos o procedimientos que previenen el embarazo en mujeres sexualmente activas, ya sea utilizados por estas mismas o por sus parejas sexuales. En lo posible, se busca que estos cumplan con ciertos estándares que tienen que ver con eh, la accesibilidad, que es que sean fáciles de costear, también con la seguridad, o sea, ausencia de riesgos para la salud y mínimos efectos adversos, una alta eficacia, que funcionen, ser reversibles y estar altamente disponibles, o sea, de fácil adquisición, que se pueden encontrar en cualquier farmacia. Estos métodos anticonceptivos se pueden dividir en métodos reversibles y métodos irreversibles. Dentro de los reversibles encontramos los métodos naturales, los hormonales y los no hormonales. Y dentro de los irreversibles están la vasectomía y la ligadura de trompas, que son homólogos. Antes de partir hablando de anticoncepción, es importante conocer un índice llamado índice de Pearl, que constituye un criterio de elegibilidad de anticonceptivos, es decir, una herramienta que nos permite saber la efectividad de estas y cuál va a ser más útil para nosotros. Este es número de embarazos por 100 años de mujer, que esto tiene que ver con de 100 mujeres usando el método, cuántas se embarazan en un año, siendo de 0 a 1 muy efectivo, de 2 a 9 efectivo y de 10 a 30 muy poco efectivo. Hablamos de eficacia cuando hablamos de su uso perfecto, que quiere decir que es un índice de Pearl ajustado, siendo el uso perfecto, como dice su nombre, usándolos de manera perfecta. Y efectividad de su uso típico, o sea, un promedio de cómo lo utilizan usualmente las mujeres y sus parejas sexuales. Ahora vamos a hablar de los métodos naturales. Estos se basan en que la mujer conozca su periodo fértil, los días en cuales es más probable quedar embarazada y abstenerse de relaciones sexuales en este periodo. Sus ventajas son que son moderadamente efectivos con uso común, teniendo un IP de 24 y que no tienen efectos secundarios físicos. Las desventajas es que son muy difíciles de usar por alteración de parámetros medidos como fiebre, infecciones, estar posparto, lactancia. Requiere de una alta motivación personal y autocontrol. Requiere de cooperación y compromiso por parte de la pareja sexual. No depende solamente de la persona que lo está llevando a cabo. Y posibles trastornos psicológicos por miedo a la falla de este mismo método. Existen diferentes. Por ejemplo, el de Billing, que es de evaluarse todos los días el moco cervical. Y cuando es más líquido, tipo clara de huevo, debe realizarse una abstinencia de hasta 4 días post cese de secreción. Su índice de Pearl es de 22,5 de uso típico y 3,4 uso perfecto. Un siguiente método es el de la temperatura basal. Hay que tomar la temperatura todos los días a la misma hora, por la misma vía. Si aumenta 0,2-0,5 grados en periodo de ovulación, abstenerse desde el primer día de la menstruación hasta el tercer día post-alza. Un tercer método sería el método del calendario, y este corresponde a conocer los ciclos menstruales de al menos 6 meses y estos deben ser regulares. Esto es muy importante. Para calcular los días fértiles hay que tomar el ciclo más corto, restarle 18 y esto nos dará el primer día fértil. Y luego tomar nuestro ciclo más largo, restarle 11 y nos dará nuestro último día fértil. Y hay que evitar tener relaciones durante estos días. Luego sigue el método sintotérmico, que es interpretación simultánea de la secreción cervical, de la temperatura corporal basal y de las sensaciones que lo acompañan. Su IP de uso perfecto es de 0,4. Un quinto método, que es un poco menos conocido, es el de la lactancia o amenorrea. Esta vez se lleva a cabo de mujeres con alta frecuencia de amamantamiento, que las pausas entre cada amamantamiento son de menos de 6 horas. Esto se lleva a cabo cuando aún no se han reiniciado sus periodos menstruales, máximo a los 6 meses postparto, ya que los bebés empiezan a comer por sí solos. Sus ventajas son que puede usarse de inmediato postparto, sin interrupciones del acto sexual, sin costos, sin efectos secundarios y fomenta la lactancia. Sus desventajas claras es que no protege de ITS. El riesgo de embarazo está entre 1 a 2% de los primeros 6 meses si se cumplen todos los requisitos. Un sexto método natural sería el coito interrumpido, que consiste en que al momento de la eyaculación se retire el pene de la vagina y se eyacule fuera de esto. La verdad es que no es muy efectivo para prevenir embarazos, ya que se puede tener dificultades en controlar el momento de la eyaculación y olvidar retirar el pene de la vagina.
También es posible generar un embarazo a partir de la pequeña cantidad de espermatozoides restantes de una eyaculación anterior. Es de muy baja efectividad, siendo su IP de uso típico de 22 y de uso perfecto 4. O sea que 2 de cada 10 mujeres quedan embarazadas, utilizando exclusivamente este método. Bueno, siguiendo con los métodos reversibles, tenemos también los métodos hormonales. El primero son las pastillas anticonceptivas, que son píldoras con un método basado en administración de hormonas que impiden la ovulación. Esto cambiando los niveles de las hormonas naturales que procede de nuestro cuerpo. Existen 2 tipos en el mercado, según formulación, las combinadas y las píldoras que contienen solamente progesterona. Estas poseen una alta efectividad con un IP de uso típico de 9 y uso perfecto de 0,3. Primero hablemos de las combinadas, que son como las que la mayoría de las personas consumen. Estas consisten en píldoras que contienen 2 hormonas, que son estrógeno y progesterona juntas. Inhiben la ovulación mediante la inhibición del eje hipotálamo hipófisis gónada. Además, la progestina o la progesterona produce efectos sobre el endometrio, volviéndolo mucho menos apto para la implantación y fecundación, y el estrógeno permite el control del ciclo. Las ACO, por sus siglas, pueden iniciarse en cualquier momento durante el ciclo, siempre que se descarte razonablemente el embarazo. Se pueden usar de 2 formas, uso cíclico y uso extendido. El cíclico consiste en un régimen de 21-7, o sea, 21 días de consumo hormonal y 7 de placebo o descanso, o de 24-4. Empezando el primer día de la regla, a la misma hora, todos los días. Es un detalle muy importante para asegurar su eficacia. Los días que se consumen la pastilla de placebo ocurre un sangrado por deprivación hormonal al que le decimos regla, porque asemeja a la menstruación. El método 24-4 puede estar asociado con una mayor eficacia, puede reducir los síntomas asociados con la abstinencia hormonal. También está el uso extendido, como lo habíamos mencionado, que hay que consumir todos los días las pastillas hormonales, sin periodo de placebo o de receso hormonal, por lo tanto se evita el sangrado o regla. Dependiendo de las hormonas involucradas, las dos, hay con efecto antiandrogénico, proandrogénico o sin efecto androgénico. El o la ginecólogo o matrón o matrona va a indicar el adecuado para cada mujer según sus necesidades personales. Algunos efectos secundarios más comunes, pero tampoco tan comunes, serían relativamente muy pocos y muy poco frecuentes, tales como la cefalea, náuseas, quizás aumento de peso, un poco aparición de acné, mastalgia, edema, flujo vaginal inespecífico, quizás tensión premenstrual, irritabilidad y disminución de la libido, y en muy pocas ocasiones ánimo depresivo. Ya, las píldoras de progestágeno solo, su único compuesto es el progestágeno, como dice su nombre, similar a la progesterona. También se conoce como la mini píldora. Estas solamente se utilizan para las mujeres que presentan condiciones que excluyen el uso de estrógeno. Su uso es extendido, se toman todos los días y sin píldoras de placebo. Sus principales efectos adversos son muy pocos, ya que no contienen estrógeno, pero al modificar la función ovárica y el endometrio frecuentemente genera alteraciones menstruales, provocando sangrados irregulares, sobre todo en los primeros meses de uso. Asimismo, posee otros, igual que el ACO, pero menos frecuentes. Los mitos más comunes es que las pastillas anticonceptivas engordan, y esto la verdad es falso. Se puede generar, claro, un aumento de entre 1 y 2 kilogramos, pero por retención de líquidos, no por grasa ni nada más que eso. Otro mito sería que son dañinos para el cuerpo tomar pastillas saltándose la semana de placebo o esta semana de descanso. Y esto es falso, ya que las hormonas van a mantener estable el endometrio y no se ha demostrado que sean perjudiciales y tampoco tiene implicancias en el retorno de la fertilidad. Para continuar con otro método anticonceptivo, está el dispositivo intrauterino o DIU hormonal. Este dispositivo es una pequeña T de plástico que se inserta en el útero. Este va a liberar unas hormonas denominadas progestina que aumentan el grosor de la mucosidad del cuello uterino para impedir que el esperma alcance o fertilice el óvulo. Reduce considerablemente la membrana que recubre el útero e inhibe parcialmente la ovulación. Tiene una duración de entre 3 a 5 años dependiendo de la marca. Este es uno de los métodos más efectivos en el mercado, siendo esta de un 99% de efectividad. Mirena
la marca es una de las más conocidas, con un IP observado de uso perfecto y típico de 0,2, o sea, muy, muy útil. Sin embargo, su uso en mujeres con diagnóstico de obesidad no es muy recomendable, puesto que existe mayor probabilidad de desprendimiento del dispositivo. Si la persona decide quedar embarazada, puede pedir que se retire el DIU y su fertilidad volverá completamente a la normalidad. No obstante, deben considerarse con el uso del DIU existe un riesgo de contraer infecciones, específicamente PIP o proceso inflamatorio pélvico, durante las primeras 2 semanas post-inserción o extracción. Ante esto se recomienda una abstinencia sexual o en su defecto uso de preservativo durante las primeras 2 semanas posteriores a la inserción o extracción del dispositivo. Unos mitos que la acompañan sería que el DIU es solamente para mujeres que ya han tenido hijos. Esto es falso, cualquier mujer puede usar el DIU, incluyendo adolescentes y mujeres que no han tenido embarazos. Y un segundo mito es que tu pareja sexual va a sentir el DIU. Esto también es falso, ya que se coloca en la zona superior del útero, siendo imposible alcanzarlo o sentirlo en el acto sexual. Los efectos adversos principales incluyen dolor de cabeza, aparición de acné por el desbalance hormonal, sensibilidad a los senos, sangrados irregulares, cambios de humor y dolores menstruales o en la zona pélvica. Un siguiente método anticonceptivo sería el anillo vaginal. Este método consta en insertar un anillo de plástico flexible, sin látex, que suele medir aproximadamente 5,4 centímetros de diámetro y tiene un grosor de 4 milímetros, el cual se puede ingresar según 2 formatos. El primer formato es con un aplicador, que es parecido a una jeringa, y el segundo es doblarlo y empujarlo con los dedos. Lo hay con 2 hormonas o con una sola hormona. Una vez puesto, la o las hormonas son rápidamente absorbidas por el torrente sanguíneo. Por consecuencia, se altera el ciclo menstrual, evitando la ovulación, y el espermio llegue al ovocito. El anillo tiene un periodo de uso de 3 a 4 semanas y puede ser retirado por 5 días para permitir la hemorragia por deprivación. También puede usarse con ciclo extendido, o sea que al momento de retirarse el anillo, después de las 3 o 4 semanas, se coloque inmediatamente uno nuevo. Así se evita la hemorragia por deprivación. Este método se puede usar durante una relación sexual, aunque también puede ser retirado, pero no por más de 3 horas. Y luego al volver a insertarlo conserva su efectividad. Se puede utilizar lubricante, pero es importante que este sea a base de agua y no a base de aceite, ya que este puede afectar al anillo. Su IP de uso típico es de 9 y su uso perfecto es de 0,3. Otro método sería el parche hormonal. Es un método anticonceptivo que contiene estrógeno y progestina y se absorben a través de la piel. Estas inhiben la ovulación y espesan el moco cervical, bloqueando la llegada de los espermatozoides al útero. Se coloca sobre la piel, puede ser en los glúteos, en la parte superior del brazo, en la parte baja del abdomen o en la parte superior del cuerpo, siempre y cuando no sea una zona que tenga pliegues o mucha fricción, ya que se puede desprender este parche. Cada parche dura una semana y se colocan durante 3 semanas y se descansa una cuarta. Tiene alta eficacia, con un IP de uso típico de 9 y de uso perfecto 0,3. Sin embargo, esta decae en mujeres de mayor talla, por lo cual su uso es recomendado en mujeres que pesan menos de 90 kilogramos. El mito que lo acompaña es que este parche anticonceptivo se cae. Este parche anticonceptivo debería quedarse en su lugar hasta que se retire. En el caso de que se caiga por X o Y motivo, se puede reemplazar, y si todavía tiene pegamento en su lugar, puede volver a colocarse. Si no, se cambia por uno nuevo. Es importante que si el parche se cayó y aún contiene el pegamento, tienen que haber pasado menos de 48 horas para volver a ponerlo. De los efectos reversos se destacan sangrados entre periodos, sensibilidad en los senos y náuseas o dolores de cabeza. Para continuar con los hormonales, tenemos el implante hormonal, que es una varilla plástica pequeña, flexible, que se inserta bajo la piel del brazo usualmente. Su mecanismo de funcionamiento es mediante la liberación regular de progestina, que inhibe la ovulación y vuelve más espeso el moco cervical. Su duración es de hasta 3 años y su eficacia es mayor al 99,5, teniendo un IP de uso perfecto y típico de 0,05. El mito 1 sería que es muy visible el implante, o sea que cualquier persona te lo puede ver.
Esto es falso, se puede sentir con facilidad si uno palpa la piel donde se lo ponen, pero no es fácil verlo. Puede haber una pequeña marquita diminuta en el punto donde te lo insertaron, pero no más que eso. Otro mito sería que las mujeres con sobrepeso deben evitar usar implantes. Falso, las mujeres pueden usar implantes de manera segura y eficaz, pero se recomienda cambiarlo un poquito antes de los 3 años para mantener su alto nivel de protección. Dentro de sus efectos adversos se encuentran cambios en la menstruación, cambios en el humor o estado de ánimo, aumento de peso, dolor de cabeza y aparición de acné. Bueno, ahora vamos a pasar con los métodos no hormonales. El primero sería el DIU T-con cover, que es diferente al DIU hormonal. Es un método anticonceptivo de larga duración, pueden ser hasta 10 años, es reversible y este consta de una T pequeña que contiene cobre en vez de hormonas. Este dispositivo tiende a ser insertado en el útero por un profesional de la salud durante su periodo de funcionamiento o ser extraído por un profesional de salud también, lo que hace un método reversible. Este método anticonceptivo a través del cobre presenta en el dispositivo, genera un ambiente tóxico para los espermatozoides, inflama un poco la pared uterina evitando así la implantación, generando la anticoncepción. Su IP de uso típico es de 0,6, mientras que, claramente, de uso perfecto es de 0,6, mientras que su uso típico es de 0,8, siendo muy bajo. Ante esto se dice que su efectividad anticonceptiva es mayor al 98%. El método puede ser usado en mujeres que ya han tenido niños, como no. Cabe mencionar que pueden existir ciertos efectos adversos como infecciones pélvicas y genitales a causa del cobre en los primeros 20 días, pero posteriormente el riesgo de infección es muy bajo, además de un posible sangrado excesivo o prolongado durante los primeros 3 meses y dolor pélvico. Un siguiente método sería el diafragma, que es un método anticonceptivo de tipo barrera. Funciona impidiendo que los espermatozoides ingresen al útero. Es reutilizable, que consta de una copa blanda en forma de cúpula con un borde flexible. Existen diferentes tamaños y diferentes tipos de silicona o látex. Estos están diseñados para usarse con gel espermicida, que es un gel que mata a los espermatozoides. Este debe ingresar entre 50 o 10 minutos antes de tener la relación sexual y se debe dejar por 6 horas postcoital, con un máximo de 24 horas. Este método tiene un IP de uso perfecto de 6 y de uso típico de 12. El diafragma es compatible con gel espermicida de base a agua, no base a aceite, es importante. En relación a su efectividad con el condón en uso perfecto, el condón es más efectivo, sin embargo, la efectividad con uso típico es mejor que la del diafragma. Para seguir, tenemos el condón, que yo creo que es el más conocido por todos, también llamado preservativo. Es un excelente método de barrera para prevenir tanto embarazos como enfermedades de transmisión sexual, que es un plus que no tienen todos los métodos anticonceptivos. Existiendo también un condón femenino y uno masculino. Paréntesis, es muy importante no usar femenino y masculino al mismo tiempo, ya que pueden aumentar el riesgo de ruptura. Este método constituye un método seguro que se puede combinar con otros. Para que el condón funcione debe estar correctamente puesto, es decir, dejarlo puesto durante todo el acto. En dicho caso posee una efectividad de hasta el 85%. Enfocándonos en el preservativo masculino, porque ya existe masculino y femenino, en el masculino se coloca por el exterior del pene, este agrega una cobertura total. De sus principales ventajas es que se puede usar a cualquier edad y es fácil conseguirlo sin necesidad de receta o consulta médica. Unas desventajas es que algunas personas presentan alergia al látex o a los lubricantes, pero existen condones sin látex, es importante saberlo. Puede disminuir un poco la sensación durante el acto y requiere manipulación antes y después del acto sexual. Otras desventajas es que puede deslizarse o romperse si se usa incorrectamente. Su IP de uso típico sería de 18 y su uso perfecto sería 2. También tenemos el preservativo femenino. Se coloca intravaginal, previo a la penetración, genera una protección de la vulva por fuera, la recubre también por fuera. Se puede reutilizar hasta 5 veces. Sin embargo, es un método incómodo, de mayor costo que el masculino y es mucho más difícil de encontrar. Es libre de efectos secundarios, alergias y contraindicaciones. Su IP de uso típico es 21 y su uso perfecto es 5. Uno de los mayores mitos acerca de este método es si la eficacia aumenta si se usa doble, como poner 2 condones al mismo tiempo. Esto es completamente falso, ya que está diseñado para usarse solito, y al momento de usar 2, aumenta la fricción entre estos mismos, y esto es mucho más fácil romperse por fricción.
Em, ya terminamos con los métodos reversibles, ahora vamos a hablar de los métodos irreversibles, que son métodos quirúrgicos. Tenemos dos, que son análogos entre sí, la ligadura de trompas y la vasectomía. Primero hablamos de la ligadura de trompas, que este método consiste en desconectar las trompas de falopio del útero a través de una intervención quirúrgica. La obstrucción o corte de las trompas evitan la fecundación y la llegada del ovocito al útero. Las ventajas principales de estos métodos es que la mujer son su alta efectividad, su fácil intervención y su muy rápida recuperación. Es una intervención ambulatoria, o sea que tú entras y sales el mismo día del hospital o clínica. Y es una esterilización permanente, entre comillas, ya que si quieres revertirla vas a tener que someterte a una nueva intervención quirúrgica de reparación. Además, otra ventaja es que no tendrá que volver a usarse ningún otro método anticonceptivo mientras estén las trompas ligadas. Por otro lado, entre sus desventajas se encuentra que no previene las enfermedades de transmisión sexual. Y si en un futuro se desea tener hijos, como yo ya lo había mencionado antes, va a ser necesario someterse a una segunda intervención. Por eso es bastante necesario tener muy en claro si se desea tener hijos a futuro, para evitarse tener que someterse a una segunda operación pero revertir. Unos mitos que lo acompañan son que este afecta el ciclo menstrual. Es falso, ya que solamente se corta el conducto, no se eliminan las gónadas. Otro mito es que afecta el estado de ánimo. Esto es falso, ya que los niveles hormonales siguen iguales. Otro mito sería que produce cambios en el cuerpo de la mujer. También totalmente falso. Ahora seguimos con la vasectomía, que sería el mismo método, pero esta vez en el hombre. Este método consiste en ligar, cortar u obstruir los conductos deferentes, los cuales conectan el epidídimo con la uretra y se evita así la salida de espermatozoides del testículo hasta el exterior. Los mitos sería que produce cambios en la capacidad sexual. Esto es falso. La cirugía se enfoca solamente en impedir de manera mecánica el paso de espermios, manteniendo la parte hormonal intacta. El deseo sexual, la erección siguen siendo exactamente los mismos posterior a la cirugía. Otro mito sería que no hay eyaculación después de la vasectomía. También es falso, ya que los espermios solamente aportan alrededor de un 1% como mucho del volumen total de la eyaculación, por lo cual post cirugía esta sigue siendo exactamente la misma. Otro mito sería que no es reversible. Bueno, esto es falso, ya que la vasectomía se puede revertir, pero es cierto que uno debe enfrentarla como un procedimiento irreversible o definitivo para evitarse complicaciones a futuro y tener que someterse a una segunda cirugía de reconstrucción. Bueno, como bonus tenemos un nuevo anticonceptivo masculino que se ha estado creando de nombre Basagel. Este consiste en una inyección de un polímero de gel hidrosoluble, o sea que se disuelve con agua, en la zona de los testículos, específicamente a nivel de cada conducto deferente, el cual actúa como un filtro mecánico, evitando la salida de los espermatozoides. Como resultado, se obtiene una eyaculación azoospermica, o sea, sin espermatozoides. Actualmente este método está en fase 3 de ensayos clínicos, luego de haber mostrado efectividad y seguridad en la fase 1 y 2. Uno de los reparos más relevantes es la posibilidad de poder revertir los efectos de Basagel con la inyección de otra solución capaz de disolver el polímero. En un principio había circulado información de que podía durar al menos 10 años esta intervención. Sin embargo, la empresa que la está creando no ha vuelto a liberar información respecto al tema, así que no sabemos con seguridad la duración. Hasta el momento no hay confirmación de cuándo podría ser aprobado para su distribución masiva, ni cuál sería el costo final de la inyección, pero se espera que sea un anticonceptivo de bajo costo. Y como último método anticonceptivo tenemos los anticonceptivos de emergencia. Estos se utilizan luego de haber tenido una relación sexual desprotegida o no haber seguido los métodos anticonceptivos usuales de manera habitual. Estos actúan impidiendo la ovulación. No interrumpen e intervienen con la implantación. Se debe utilizar a un plazo máximo de 120 horas, o sea, 5 días. Pero la mayor efectividad se ha demostrado en las primeras 72 horas y disminuye considerablemente estas horas. Si la paciente vomita dentro de las 3 horas posteriores a ingerirlo, es necesario tomar otro inmediatamente. Se puede retomar su MAC de inmediato,
Las opciones disponibles y recomendadas en el mercado son las pastillas con hormonas sintéticas, como levonorgestrel, que son 2 pastillas. El 1,1% de las personas que lo ingieren igual quedan embarazadas. El Taljuspe, que son 4 pastillas, el 3,2% se embaraza igual. Y el Norgestrel, que tiene menos efectos adversos que el Yuspe. Existen otras opciones que no son recomendadas, como la utilización de un DIU de cobre que afecta la función utiliza la función de cuerpo extraño en el útero. Y esos serían todos los métodos anticonceptivos. Como conclusión, ningún método anticonceptivo es mejor que otro, a grandes rasgos. Va a depender de cada paciente, de sus ingresos monetarios, de sus comorbilidades, de su deseo de fertilidad a largo o corto plazo, de los efectos sistémicos secundarios que desee lograr, de lo responsable que se considere para hacerse cargo por ella misma de su anticoncepción, y entre otros factores. Por eso es muy necesario que se consulte con un ginecólogo o matrón y exponerle todos estos factores para que juntos puedan encontrar un método anticonceptivo que sea mejor para cada paciente. Muchas gracias por escuchar. Ahora hay un espacio para dudas, está abierto abajo y la doctora va a hacer lo posible para responder. Muchas gracias por su atención. Las dudas las pueden ir escribiendo hacia todos, o si quieren que sean como anónimas, también las pueden poner como que solamente le llegue a los hosts, como a los presentadores, y ahí las chiquillas van a ir leyendo sus preguntas. Bueno, quería hacer una acotación de un método que no mencionaron, chiquillos, y que también yo lo encuentro súper bueno, que son los inyectables. Ya los métodos inyectables con progestágenos, como hay inyectables mensuales como la mesigina, o los trimestrales como es Sayana, ¿ya? Ahí nos ahorramos el tema del uso típico, por ejemplo, como las pastillas, que dependen de que una mujer sea ordenada, súper responsable, que todos los días a la misma hora se tome la pastilla y se acuerde, ¿ya? Entonces, con una inyección trimestral queda protegida, por lo cual tiene un poquito mejor efectividad que el método como las pastillas, ¿ya? Lo otro bueno es que solamente tiene progestágenos, lo cual es beneficioso para las pacientes que tienen contraindicación a estrógenos, como son pacientes que han tenido cáncer de mama, pacientes que sufren de migrañas, pacientes con antecedentes de tromboembolismo, de trombosis o tromboembolismo, pacientes fumadoras sobre 35 años que fuman más de 15 cigarrillos al día, no se recomienda el uso de estrógeno, por lo mismo, por el riesgo de trombosis o tromboembolismo, ¿ya? Así que es un súper buen método que también hay que mencionarlo. Muchas gracias. Bueno, vamos con la primera pregunta. Ya, dice, ¿de qué depende que deba usar pastillas combinadas o solamente de progesterona? Ahí ya lo empecé a responder recién. Pacientes que tienen contraindicación al uso de estrógenos, se recomienda solamente métodos de progestágenos puros, como por ejemplo los que les dije, migraña con aura, antecedentes de cáncer de mama, problemas hepáticos, fumadoras. Existe una serie de condiciones en las cuales no podemos ocupar estrógenos. También las embarazadas, las primeras 6 semanas postparto, existe un alto riesgo de trombosis, por lo cual la recomendación es, si es que vamos a dejar un método, sean pastillas solamente de progesterona. Gracias, doctora. La segunda dice, ¿pasa algo si de un mes a otro cambia la pastilla anticonceptiva por alguna bioequivalente? No, si es bioequivalente, es el mismo compuesto, la misma dosis, no debería haber ningún problema. Pero si cambiamos, por ejemplo, 2 tipos diferentes de pastillas, sí. Frente a cambio de método anticonceptivo, siempre hay que usar doble barrera, ¿ya? O sea, si cambiamos de pastilla, al menos 2 semanas usar preservativo para evitar embarazo. Idealmente siempre usar preservativo porque sabemos que no nos protege de enfermedades de transmisión sexual, ninguno de estos métodos por sí solo, ¿ya? Así que lo ideal siempre, la recomendación para ustedes y para sus pacientes es doble método. Muchas gracias. Y relacionado un poco a esto, preguntan, ¿se puede mezclar 2 métodos hormonales para más efectividad? Por ejemplo, un DIU hormonal y el anillo o el implante. Mira, la verdad es que la recomendación actual, especialmente en pacientes menores a 21 años, y yo diría para todas las mujeres, que nos facilita la vida, son los métodos de larga duración, los llamados LARC,
ya que son los que tienen mayor tasa de efectividad, como son el Implanon o los dispositivos intrauterinos, ya sea Mirena, Cailina, que es otra opción, que es un dispositivo un poquito más chiquitito. Dice que duele menos la inserción, dura un poco menos, sí, dura 3 años, pero es igualmente efectivo. Y eso nos evita los problemas que pueden existir por el uso típico, ya por el olvido del método anticonceptivo. Nosotros nos olvidamos por 3 a 5 años de consumir algún método, ¿ya? Entonces, esos métodos son súper efectivos. El que tiene mejor efectividad, mejor índice de PER es el Implanon, ¿ya? El que se pone en el bracito. Ese tiene un índice de PER de 0.05, o sea, 0.05 pacientes de 100 usando ese método se van a embarazar en un año, ¿ya? Es súper bueno, ¿ya? No tiene, como decían ustedes, un mito que altera el peso. Al método anticonceptivo le podemos echar la culpa máximo a 1 o 2 kilos de peso, ¿ya? El resto no tiene nada que ver. Así que grandes cambios no van a ocurrir. Lo que sí, por ejemplo, el Implanon, se ve que mujeres que sufren de cefaleas tienden a tener más cefaleas, ¿ya? A algunas les produce más acné. Entonces, súper variable. Como decían al final, yo creo que sí hay métodos más efectivos que otros, pero existe una amplia gama de variedad que cada una tiene que elegir lo que le acomode más, ¿ya? Y ocupar dos para mejorar la efectividad, yo creo que no. Yo creo que si ocupáramos dos sería o para evitar algunos efectos adversos, por ejemplo, cuando ocupamos, ¿qué puede ser? La T de cobre, ¿ya? La T de cobre suele haber una mayor cantidad de sangrados uterinos anormales, ¿ya? Las pacientes pueden presentar sangrados muy abundantes y para eso podríamos ocupar por un par de meses un método con progestágeno, por ejemplo, Sayana, ¿ya? Una inyección trimestral y ver la respuesta. Con Sayana generalmente las mujeres ya ni siquiera tienen regla, ¿ya? Es un método súper cómodo para ellas que no quieren tener menstruación. Entonces podemos asociarlo, pero no por la efectividad anticonceptiva. Si fuera para mejorarla, yo indicaría ocupar condón complementario, más que otro método hormonal. Gracias, doctora. La siguiente pregunta dice, ¿qué pasa si se me olvida una pastilla? ¿Cuál es el riesgo de embarazo? Depende. Depende cuánto tiempo te olvidaste de la pastilla, depende en qué momento del ciclo estabas. Por ejemplo, si se te olvida una pastilla anticonceptiva y te acuerdas a las 6 horas de olvido, no hay ningún problema. Sigue, te la tomas apenas te acuerdes y sigues con tu método como siempre, ¿ya? Hasta las 12 horas no existe riesgo de embarazo. Si ya te pasas más de 12 horas, te tienes que tomar apenas te acuerdes y ocupar preservativo al menos 2 semanas por el riesgo de embarazo, ¿ya? El riesgo es progresivo, o sea, y es súper variable, depende de la mujer, porque puede ser que no ovules ese mes y te salvaste, pero si ovulaste sí, es muy relativo, no sabría decirte un porcentaje, ¿ya? Si el olvido ocurre durante la primera semana, como les dije, depende. Antes de las 12 horas no hay riesgo, después sí. Preservativo por 2 semanas y seguir con la caja. Si ocurre durante la segunda semana, lo mismo, ¿ya? Tomársela apenas uno se acuerde, preservativo por 2 semanas, y si ocurre durante la tercera semana, no hay que tomar la semana de descanso, ¿ya? Tomarse la pastilla apenas te acuerdes y pasar de largo con la siguiente caja. ¿Qué otra cosa? Importante, lo que ustedes decían de la pastilla, la anticoncepción de emergencia, esas pastillas se pueden comprar sin receta en la farmacia. Ya la gente tiene, de repente consulta en la urgencia para que uno les dé la receta, la verdad que la pueden comprar a libre demanda, ¿ya? No es una pastilla que vaya a evitar el embarazo si es que ya se produjo, ¿ya? No va a evitar la implantación. Lo único que va a hacer es que si la paciente no ha ovulado, va a evitar que eso se produzca. Si ya ovuló y ocurrió el encuentro con el espermio, estamos sonados, se va a embarazar igual. ¿Ya? En las opciones está la Escapel, por ejemplo, que es 1.5 miligramos de levonorgestrel, se toma una sola vez, ¿ya? Los efectos adversos que pueden producir es bastante cefalea, náuseas, vómito, pero es porque es una bomba de hormonas, ¿ya? Eso. Frente al olvido, la verdad que la efectividad está principalmente en las primeras 72 horas. Después de eso yo no lo recomendaría, esperaría, si es que se produce el atraso menstrual, tomar antes de embarazo, y hasta el momento, o sea, como ya les dije, volver a tomar la pastilla apenas se acuerden, mantener la caja y frente al atraso menstrual ya tomar un test de embarazo. ¿Cuál era la pregunta? No recuerdo si la respondí, perdón. No, sí, es súper, la respondió muy bien. Muy específica, muchas gracias. La siguiente pregunta es, ¿qué manipulación requiere el condón antes del acto sexual? No entiendo bien la pregunta.
A ver, idealmente que el condón no andarlo trayendo en el bolsillo ni en la billetera, partiendo por eso, ya disminuye la efectividad. Tiene que ser un condón guardado en una cajita, en el closet o en el velador. La menor manipulación posible antes. No romperlo con los dientes porque lo puedes pasar a llevar, se puede romper, ya idealmente por el prepicado, tomar la punta generando un vacío y deslizar por sobre el pene. Nada en especial. No sé si tiene alguna pregunta en específica, la puede anotar. Perfecto. La siguiente pregunta es si es verdad que el uso de anticonceptivos orales por muchos años podría generar infertilidad. ¿Infertilidad? No, eso es un mito. Ya, el único método que se demora un poco más en volver a la fertilidad normal son los anticonceptivos de depósito, como son las inyecciones trimestrales. Ya se ha visto que el retorno a la fertilidad se puede demorar hasta unos 6 meses, pero en todos los otros métodos, imagínense las pastillas, uno se olvida de una y ya puede quedar embarazada, así que no, es un mito. Perfecto. Ahora nos preguntan si es realmente un mito que las pastillas anticonceptivas no engordan o esto depende de cada mujer, su estilo de vida, etc. Es relativo, porque como les decía, podemos culpar algunas pastillas, principalmente las de primera generación, que son más androgénicas, tienen un poco más de retención del líquido. El Implanón también podría aumentar de peso, pero máximo 1 o 2 kilos. A pacientes que después llegan con sobrepeso de 20 kilos extra, no podemos culpar al método, ¿ya? Y existen algunas pastillas, por ejemplo, las de última generación, tercera, cuarta generación, que tienen componentes que son antimineralocorticoides, que tienen un efecto diurético, por lo cual no se produce este efecto de retención de líquido, ¿ya? Y tienen otros beneficios antiandrogénicos, crece menos pelo, disminuye el acné. Entonces, tercera y cuarta generación son súper buenas. Ya, bacán. Preguntan también cómo funciona la T de cobre como método anticonceptivo de emergencia. No, eso no lo recomiendo para nada, ¿ya? Porque la T de cobre genera un efecto inflamatorio local, pero que no es instantáneo, sería como un efecto mecánico, casi si es que ya está implantado, como tratar de raspar, hacer como un mini aborto, pero no, es como un dato anecdótico histórico, ¿ya? Los mejores métodos son los hormonales, preferir levonorgestrel 1.5 miligramos vía oral una vez. Perfecto. Ahora preguntan por qué se recomendaba el uso del parche hormonal en mujeres bajo 90 kilos. Se recomienda bajo 90 porque sobre 90 el volumen de distribución que tiene que viajar esa hormona es mucho, ya no es efectivo en pacientes obesas. Solo eso. Porque como es algo externo que se va absorbiendo a través de la piel, la diferencia del grosor hasta el torrente sanguíneo es mucho mayor. Ya, gracias, doctora. La siguiente tiene mucha relación con lo que habló recién, pero preguntan en qué varía la pastilla de emergencia presente solamente 1, 2 o 4 pastillas. ¿Cuál es la más recomendable? La Escapel 1 es la dosis estándar, que es 1.5 miligramos. Escapel 2 viene menos dosis, entonces hay que tomarse 2, ¿ya? 2 juntas. Viene la mitad, 0.75. El método Yuspe se recomendaba antes, cuando no existía libre comercio de la pastilla del Escapel, ¿ya? Entonces uno recomendaba que eran varias pastillas al mismo tiempo, esquemas cada 12 horas, es menos efectivo, ¿ya? Eso, Escapel 1 diría yo. O Escapel 2, 2 pastillas juntas por una vez. Perfecto. Y en relación a lo mismo, preguntan, ¿qué tan cierto es el límite del uso de pastillas de emergencia? Como que dicen que es como 2 veces al año. ¿Cuál es el límite? ¿Qué es eso? La verdad es que no existe un límite, pero yo recomendaría que si una paciente está necesitando ocupar tantas veces pastillas de emergencia, mejor que cambie de método anticonceptivo. O sea, que ocupe algo que no dependa del uso típico, de estar tomando todos los días pastillas, de inyectarse una vez al mes, mejor que ocupe algo a largo plazo para que no se tenga que olvidar y no tenga que estar dándole este cóctel de hormonas mensualmente a su cuerpo. Ya, perfecto. La siguiente pregunta es si estoy tomando anticonceptivos orales y quiero dejarlas. ¿El preservativo es un buen método para evitar embarazo? Una matrona me dijo que si las dejo quedaré embarazada y el preservativo no es efectivo.
El preservativo es muy efectivo si tiene un buen uso. O sea, si es que lo ponemos desde el principio de la actividad sexual, porque si en el juego previo hay contacto con los genitales, el líquido preseminal también tiene espermio. Entonces, ya existe riesgo de embarazo, ¿ya? Si la persona es súper responsable y ocupa bien el método, igual existe la posibilidad de rotura del condón. Por tanto, hay más riesgo versus los métodos que uno consume o se inyecta o se pone, ¿ya? No es una relación sine qua non, voy a suspender las pastillas y voy a quedar embarazada, para nada, ¿ya? Pero requiere de mucha colaboración de la pareja y mucha responsabilidad. Perfecto, muchas gracias. Otra dice, a mí me recomendaron utilizar anticonceptivos de solo progesterona. ¿Existe alguna manera de regular los sangrados con este método? Sí, bueno, depende. ¿Por qué le habrán indicado este método de solo progesterona? Hay que evaluarlo por el ginecólogo o matrona que se lo indicó, ¿ya? Porque si la paciente tiene contraindicación de uso de estrógeno, no hay mucho que hacer, ¿ya? Lo que yo recomiendo generalmente cuando tienen reglas muy abundantes o tienen spotting o tienen mucha dismenorrea es el uso del naproxeno, que es un antiinflamatorio que se toma cada 12 horas por 5 días y es súper bueno, ¿ya? Reduce mucho la dismenorrea, la cantidad del sangrado y estos sangrados intermenstruales también, ¿ya? Y empiezan con estos sangrados disfuncionales a agregar por 1 o 2 meses pastillas anticonceptivas combinadas para evitar este riesgo de sangrado. Pero si es solo, está tomando pastillas de solo progestágeno, yo primero haría una anamnesis detallada para saber por qué lo hicieron, y si no tiene contraindicación para el uso de estrógenos, ocupar pastillas combinadas. Gracias, doctora. La siguiente pregunta es, ¿qué efectos a nivel óseo puede generar los anticonceptivos inyectables? ¿Es necesario ocupar algún suplemento? La verdad es que no se recomienda en pacientes adolescentes, ¿ya? Entonces, en pacientes que ya tienen cerrado sus cartílagos de crecimiento, no es necesario, con una buena alimentación es suficiente, ¿ya? Pero no es recomendable en pacientes menores a 21 años. Ahora preguntan, ¿cuánto demora el cuerpo en adaptarse al uso de pastillas? Es variable, súper variable, pero por ejemplo hay pacientes que empiezan con spotting, que son los sangrados intermenstruales, esas pequeñas manchitas que ocurren fuera de nuestro periodo menstrual, y que uno le dice que espere al menos unos 3 meses para que el cuerpo se adapte. ¿Ya? Es súper variable, hay pacientes que se demoran 6, pero si les molesta mucho el spotting, mejor cambiarlo. Como les dije al principio, existen millones de opciones y cada mujer es distinta, entonces el método que para ti es bueno, para mí puede que me genere spotting, a lo mejor el mío a ti te genera cefalea, entonces hay que ir evaluando. Yo recomendaría unos 3 meses, y si es solamente el spotting el malestar, o depende del malestar. Si es mucho dismenorrea, asociarlo a naproxeno, también si mucho el sangrado te puede servir, ¿ya? Depende de la tolerancia de cada una. Pero yo esperaría máximo unos 3 meses, y si sigues con las molestias, mejor cambiarlo. Gracias, doctora. La siguiente pregunta es si es mito que al dejar las pastillas anticonceptivas saldrá acné y cómo se puede evitar en el caso de que sea verdad. Uy, es que eso también es variable, depende de la paciente, porque el anticonceptivo que tiene acción antiandrogénica en pacientes que lo estamos ocupando por eso, claro, va a volver a su basal, ¿ya? Principalmente esto pasa en pacientes con fenotipo SOP, en pacientes con sobrepeso, que son bien peluditas, que tienen ovarios poliquísticos, ¿ya? En ellas les va a hacer súper bien el uso de las pastillas anticonceptivas. Pero si no está regulada su enfermedad basal, o sea, si no bajan de peso, no se regula su insulina resistencia, van a volver a lo mismo, ¿ya? Pero no es lo mismo, no es un 100%, depende de caso a caso. De hecho, hay mujeres que les sale acné con el uso de anticonceptivos, ¿ya? Como en el caso del Implanon, pero no todas. Yo tengo pacientes que son súper flacas, que no tienen ningún problema con pelos, no han aumentado de peso, versus otras que se llenaron de granitos. Por eso la recomendación es probar cuál es el método que más te acomoda a ti. Muchas gracias. Muy relacionado, preguntan, si una persona tiene un ciclo irregular y acné, ¿podría ponerse el Implanon o en estos casos se sugieren otros métodos? Si tiene acné, yo le sugeriría otro método. Sí. Y los ciclos irregulares, mira, el Implanon
puede generar amenorrea, pero también la amenorrea te la puede dar el Mirena, ¿ya? Que es un súper buen efecto secundario, esperable, ¿ya? Pero las mujeres que prefieren tener la seguridad de que no están embarazadas mes a mes, no es un buen método porque probablemente se van a asustar todos los meses. Sayana también es otro buen método, ya que es la inyección trimestral, con el cual tampoco van a sangrar y tampoco se ha visto mucha implicancia en el acné. Gracias, doctora. La siguiente pregunta es como algo que no tiene mucha relación con métodos anticonceptivos, pero preguntan ¿qué tan confiable es el resultado de un test de embarazo? Depende del momento en que se realice, ¿ya? Porque un embarazo inicial muy chiquitito, si tú tienes 2 días de atraso, es muy probable que te salga negativo, ¿ya? Los test de embarazo detectan desde 25 a 50 unidades de la hormona beta-HCG, ¿ya? El examen en sangre es lo más confiable, ¿ya? Porque eso desde cero, desde una unidad de hormona ya se empieza a notar en sangre, ¿ya? Pero el método en el que uno orina sobre el palito del test de embarazo, a partir de los 50, 25-50 se empieza a poner positivo. Existen también falsos negativos, sí, es cierto. Pero el número no lo tengo en mi mente. Perfecto, muchas gracias. Otra pregunta dice, doctora, había dicho algo de pastillas solo de progestina para fumadores. ¿Qué pasa si personas que fuman toman pastillas combinadas? Depende de qué tan fumador es la paciente. Ya, como les decía, en pacientes sobre 35 años o fumadoras mayor a 15 cigarrillos al día, el riesgo de trombosis es muy elevado. Ya, por tanto, en esas pacientes es de recomendación métodos libres de estrógeno. Es más seguro. Ya, si una paciente fuma 1 o 2 cigarrillos al día, la verdad es que el riesgo es superior a una mujer que no lo realiza, pero no tanto como para evitar el uso del anticonceptivo, ¿ya? Pero fumadora crónica, sobre 10 cigarrillos diría yo, es mejor buscar un método, ya sea té de cobre, preservativo o progestágeno solo. Bacán, gracias. La siguiente pregunta es si se busca el efecto antiandrogénico, ¿es mejor el uso de anticonceptivos orales que un LARC como el DIU hormonal? Sí, sí. Los anticonceptivos de cuarta generación, como los que ocupan drospirenona, son súper buenos, tienen un alto efecto antiandrogénico. El Mirena, la verdad es que no es androgénico, pero el Implanon sí suele presentar esos efectos adversos. Las Tinel también, que mencionaron Tinel, también son antiandrogénicas. Bien, perfecto. Bueno, dicen, si me salto las pastillas de placebo y comienzo una caja nueva de inmediato, ¿tiene algún riesgo o prejuicio? ¿Se puede hacer? ¿Cuánta pesa? Te puede hacer, yo tengo colegas que llevan 5 años sin regla, saltándose el placebo y no hay ningún problema. Yo lamentablemente a mí no me funciona, ya es un caso, por eso te digo que cada mujer es distinta, yo lo he intentado un montón de veces y empiezo con spotting, con este manchado intermenstrual, entonces a mí no me funciona, yo tengo que tomar el placebo. Pero así hay otras colegas que llevan mucho tiempo y se hacen ecografías cada cierto tiempo y su endometrio está delgadito, no tienen ningún problema, ¿ya? Así que si les funciona y quieren hacerlo, fantástico, no hay ningún problema. Gracias, doctora. La siguiente es si hay alguna pastilla anticonceptiva que no disminuya la libido. ¿Velara es una buena opción? Velara sí, es una buena opción. Sí, la verdad es que los anticonceptivos de más última generación, como son antiandrogénicos, pueden disminuir sí, la libido. Los que son más androgénicos, o sea, hay más testosterona circulante, van a tener mejor libido, pero es una por otra, ¿ya? Y es variable también, depende de persona a persona. Perfecto. Preguntan, doctora, ¿una pastilla con Tinel 3 para evitar la menstruación? ¿Cuánto demora en generar efecto? Lo Una mismo, pastilla lo como mismo. Tinel. ¿Cómo? Es una pastilla como el Tinel 3. ¿Ya? ¿Cuánto se Para demora evitar para evitar la menstruación? Sí. 3 a 6 meses. ¿Ya? Igual que el Mirena, por ejemplo, post inserción puede ser que la mujer tenga menstruación durante 6 meses, eso es lo incómodo al principio, no abundante, pero sí sangrado escaso durante 6 meses y ahí ya se corta. Lo mismo Sayana, la inyección trimestral
uno les dice paciencia, a la segunda inyección ya no debería llegar más la regla. Eso. Perfecto. Y ¿Tienen bueno, alguna la otra última duda? pregunta. ¿Cuál método es el más recomendado para pacientes con obesidad? Como siguiendo la línea de lo que hablamos antes. No sé si hay uno estándar. Yo creo que más allá de la obesidad es el tema de qué tan responsable y qué tan olvidadiza es. ¿Ya? Porque si, por ejemplo, el Implanón es un método súper bueno, no influye el tema del peso, me refiero para su efectividad, y te dura 3 años y te olvidas de tomar pastillas o de inyectarte cada cierto tiempo. ¿Ya? Aguantando los probables efectos adversos que no todas la presentan, que es un poquito más de acné, que aumentes 1 o 2 kilos de peso, que puedas tener este spotting de vez en cuando, ¿ya? Eso yo lo recomendaría como transversal, sea obesa o no obesa, ¿ya? Otro método que yo recomendaría mucho es el Mirena. Lo encuentro súper bueno, súper cómodo. La verdad es que en una parte de la presentación dijeron que era un mito que se sentía en la relación sexual. Lo que se puede sentir son las colitas metálicas que quedan hacia afuera, que uno las deja después para hacer el cambio cuando termina el tiempo útil del dispositivo, ¿ya? Eso sí puede generar roce, pero eso uno consulta con la matrona, la ginecóloga, y se pueden cortar un poquito más, ¿ya? Así que mi recomendación siempre va a ser los métodos de larga duración, dispositivo o implanon. Gracias, doctora. La siguiente pregunta es, ¿qué recomienda para personas con problemas a la tiroides? No tienen ninguna implicancia. Se puede ocupar cualquier método. Perfecto. Y la última pregunta es sobre una duda que quedó sobre una respuesta que ella respondió. ¿Mm? Que cuando habló del olvido de las pastillas, preguntan, cuando ¿Ya? me olvido de la pastilla a la tercera semana, ¿por qué debo saltarme la semana de descanso? Porque existe mayor riesgo de que hayas ovulado. Entonces, el eje se demora un poquito más en volver a su normalidad, entonces es mejor mantenerlo en reposo por más tiempo. Perfecto. Bueno, muchas gracias. No tenemos más preguntas. Muchas gracias por las respuestas. Ahora, no se vayan. Muchas gracias por su asistencia, pero vamos a hacer un pequeño sorteo entre los asistentes para ganarse una taza. Ya, voy a compartir pantalla para hacer el sorteo. Me tienen que dar acceso. Ahí. Ya, aquí están todos los nombres de las personas inscritas. Y hay una persona que está 2 veces. Y la ganadora es Antonia Constanza Mena Ardura. Si estás, por favor, deja tu número para que el equipo de Focus se contacte contigo. ¿Estás por ahí? No, parece que no. ¿Al agua? Sí, sí está. Ahí respondió ¿Está? por el chat. Ah, Respondí en ya. el chat. Ah, ya que no me había salido. Ya. Bueno, eres la ganadora de la taza. Bacán. Así que deja tu número de WhatsApp para poder hablarte y coordinar todo. Bueno, y en eso concluimos la charla del día de hoy. Muchas gracias a todos por asistir. Y los dejamos invitados a seguir a Focus UNAP en Instagram porque vamos a estar haciendo charlas todos los meses hasta fin de año. Así que para que se animen. Muchas gracias. Gracias Gracias por la también invitación. Chao. a la Muchas doctora, gracias, doctora, y a todos los asistentes. Que estén a la bien. cuadrilla, a la Roca en el Nacho, y los esperamos en las siguientes charlas. Pueden ver también las otras charlas que hemos hecho en el YouTube que tiene Focus, tiene un canal, y pueden encontrar más videos. Muchas gracias. Gracias. Chao, chiquillos. Nos vemos. Chao, gracias.